Muy bien, pues siendo hoy viernes 28 de enero del 2022, vamos a presentar una sesión muy especial que probablemente no logre ser terminada por lo denso, lo extenso y lo profundo del tema. La premisa básica para entender el porqué de esta sesión es que no se puede entender el clima, vamos a hablar un poco de geografía, no se puede entender el clima que existe en estos momentos en la ciudad de cada uno de nosotros, en la ciudad donde vivimos, sin atender al clima global de la Tierra. La temperatura de los polos, la temperatura a la altura del Ecuador, la temperatura de las grandes planicies rusas o de las grandes selvas ecuatoriales, va a influir, lo sepamos o no, lo queramos o no, en los microclimas de Cuernavaca, de Jutepec, donde ahora estoy, de la Ciudad de México o de cualquier otra región del planeta. Es decir, todo está absolutamente interconectado. Dicen incluso los grandes teóricos que un aleteo... No se escucha. ¿No se escuchó qué? ¿No se me está escuchando? ¿O sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, se escucha muy bien. Una voz que no me escuchaba, pero creo que sí me están escuchando. Sí, Okay. doctor, sí se escucha bien. Porque alguien dijo que no, perdón. Fue una interrupción. Tienen los micrófonos abiertos, doctor, si pudiera apagarlos todos de su espacio. Ya, quedaron todos silenciados. Bien, volvemos entonces. Decía yo entonces que todo está absolutamente interconectado. De la misma forma como en física, en geografía, en historia, en química, todo está perfectamente interconectado. Incluso el cuerpo humano es otro ejemplo, por ejemplo, de cómo afecta el que tú tengas temperatura baja, media o alta, cómo afecta tu sistema inmune, o el que tengas un sistema inmune adecuado, afecta tus defensas y por lo tanto afecta la cantidad y calidad de bichos, microbios, bacterias, virus que puedan o no meterse a tu organismo. Todo está interrelacionado. Desde este punto de vista tan importante, vamos entonces a platicar hoy de un tema que se llama las 3 fases de la revolución. Pero por revolución no vamos a entender la Revolución Mexicana, ni única ni principalmente. Quiero que nos ubiquemos todos en un ámbito global, que nos ubiquemos todos como si nos agliéramos en un cohete y nos colocáramos, como suelen hacerlo los astronautas, a 400 kilómetros por encima de la Tierra en una órbita satelital de una navecilla que va volando para sostenerse allá arriba a 28,000 kilómetros por hora y que le da varias veces la vuelta a la Tierra en un solo día, pero que precisamente por su velocidad los astronautas no la sienten. Solamente ven la Tierra moverse, pero ellos no sienten el movimiento. Y desde arriba se puede contemplar varias veces la puesta y la salida del Sol en el planeta Tierra. Desde esta atalaya nos vamos a imaginar que contemplamos entonces la revolución con puras letras mayúsculas y que en su momento vamos obviamente a ligarlo, este tema, con lo que nos sucede en México para poderlo entender muchísimo mejor y de manera muchísimo más profunda. De tal forma que cualquiera de nosotros que quisiera, por ejemplo, hacer un partido político o hacer una declaración que pudiera conmover la opinión pública o realizar una actividad que pudiera simbrar para bien de México las profundamente corruptas estructuras del narcosistema que se apoderó de México desde
principios del siglo XX. Estoy hablando de 1928, en donde tenemos ya el primer presidente profesionalmente narcotraficante, ¿sí?, de profesión narco, Abelardo L. Rodríguez. Y para entender todo lo que ha pasado desde esa fecha hasta este 28 de enero del 2022, tenemos que entender la revolución, pero la revolución vista globalmente. La revolución vista no localmente, sino esféricamente. Entonces, para empezar, hay dos nociones concebidas como antivalores metafísicos. ¿Qué cosa es un antivalor? Un antivalor es todo aquello que destruye el bien, la verdad, la belleza y la unidad y la vida. Antivalores. No es correcto decir valores negativos. Correcto es decir antivalores. ¿Y cuáles son entonces los valores, los antivalores metafísicos, que van más allá de lo físico, metafísicos, ¿sí?, que expresan perfectamente bien el espíritu de la revolución a escala global? Pues son tres ideas básicas. Igualdad absoluta de todos los seres humanos, libertad completa, más bien el término más correcto sería libertinaje. Y dos son las pasiones que más le sirven. La revolución no se explica, la revolución no habría podido tener éxito en ninguna parte si no tuviéramos los seres humanos dos rasgos esenciales: la soberbia y la sensualidad. La soberbia de Lucifer, del non serviam, del quítate Dios para ponerme yo, y la misma soberbia de Eva, quítate Dios para ponerme yo. Yo aspiro a ser Dios, yo aspiro a definir el bien y el mal. Entonces, aún se escucha mucho ruido. Vuelvo a poner en silencio a todos. Ahí ya no se debe escuchar ningún ruido. Bien, entonces decía, dos son las pasiones que más le sirven a la revolución: la soberbia y la sensualidad. Tomen nota, por favor, de estas dos palabritas: la soberbia y la sensualidad unidas en un brutal paquete de sello luciferino. Desde luego, el demonio no es sensual, porque como espíritu puro no tiene sensaciones corporales. Pero lo malo en el hombre, en el ser humano, es que aparte de la soberbia, que es igualita en el espíritu de Lucifer que en el espíritu humano, el hombre tiene la enorme debilidad de que, como sujeto corpóreo, dotado de un cuerpo que tiene sensaciones, el componente esencial de su rebelión, el componente esencial de su espíritu revolucionario es, aparte de la soberbia, la sensualidad. Y vamos a ver que en el mundo han existido varias revoluciones gigantescas que fueron operadas, que fueron planeadas, que fueron ejecutadas majestuosamente, genialmente, pero con siglos atrás respecto de su fecha de lanzamiento. ¿Cuáles son esas tres revoluciones de las que hoy voy a hablar como la revolución prototípica? Pues son la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y la explosión protestante del siglo XVI, con Lutero a la cabeza. En orden cronológico, sería la primera gran revolución que tenía gestándose siglos y aún milenios atrás, es la Revolución Luterana, que separa, que rompe la unidad de la Iglesia en el siglo XVI, concretamente en el año 1521, 22, 23, a partir de ahí, primero. Segundo, en términos cronológicos, la Revolución Francesa, tan celebrada como
un prototipo de libertad, fraternidad, igualdad, pero que en realidad hoy vamos a conocer su verdadero sello. Y finalmente, la gran revolución comunista de la Rusia de los zares, que pone fin a la vida de los zares y que empieza a fraguarse con un éxito brutal, luciferino, el triunfo de la Revolución Rusa con Lenin y compañía. Todo esto, estas tres revoluciones, hay que entenderlas pues en el marco de un movimiento global que no termina cuando terminan estas revoluciones, en términos de libros de historia, sino que se continúan hasta la fecha. Sí, el espíritu de la reforma luterana se continúa hasta la fecha en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Las fuerzas luteranas siguen vivas para buscar destruir a la Iglesia. Las fuerzas que rompieron la monarquía en Francia, en la Revolución Francesa de 1789, siguen vigorosamente vivas en todos los gobiernos de la tierra, incluyendo aquellos que pudieran parecer más alejados de los sistemas revolucionarios que dieron origen en esas fechas aciagas, en donde en solo un momentito, en 2 o 3 años, costaron 4 millones de muertos, y solo en Francia, independientemente de las guerras que se sucedieron después. Y de la Revolución Comunista, que ya a la fecha las contabilidades más conservadoras le adjudican, le reconocen la muerte de alrededor de 100 millones de personas, conservadoramente calculada esta cifra. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Como en sucesivas oportunidades hemos expuesto ya en mis conferencias, la explosión protestante del siglo XVI, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista de Rusia constituyen algo así como tres fases de un movimiento inmenso. Uno por el espíritu, por los objetivos y hasta por los métodos. Es decir, son tres movimientos que ocurren en épocas distintas, con siglos de distancia. Por ejemplo, entre la Revolución luterana y la Revolución rusa hay 4 siglos. ¿Pero qué creen? Están unidas. Están unidas por el espíritu. Están unidas por los objetivos. Y también están unidas por los métodos, como lo vamos a ver. Se puede entender con mayor facilidad en la fisonomía de sus líderes. Vamos a ver los líderes. Vamos a ver los líderes más importantes de cada uno de estos 3 tremendos movimientos revolucionarios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 grandes líderes de este movimiento que vamos a considerar único? ¿Sí? Bueno, pues en la fisonomía de 3 de sus líderes, en donde vamos a ver los ambientes, las costumbres y las civilizaciones, tratamos de ver hoy algunos de los trazos del alma de este movimiento, es decir, algo del espíritu de la revolución, entendida como un movimiento único, vigente a lo largo de toda la historia del mundo y presente en estos 3 sucesos que acabo de mencionar. No sé por qué ahora ha habido una particular indisciplina en tener el micrófono abierto. Les ruego a todos apagarlo, por favor. Voy a seguir apagando los micrófonos cada vez que oiga ruido y lamento mucho las interrupciones. Pero bueno, que sirvan de respiro para ir entendiendo, ir masticando mejor las ideas. El primer gran personaje que vamos a mencionar es el de Lutero. Y principalmente el cuadro de Lutero muerto, que es un cuadro hecho por un pintor llamado Lucas Furtenagel. No sé si se pronuncia bien así el alemán, pero así se escribe. Y que está guardado este cuadro en la biblioteca de la Universidad de Leipzig.
Este cuadro, en un análisis detallado, revela en la grosería de sus rasgos, en la grosería de los rasgos de Lutero, la nota más característica del demagogo lleno de sí mismo, del alborotador cuya prédica involucra tantos errores y tanta rebelión que difundió por toda Europa y que tanta sangre hizo derramar. Pero la primera impresión que sobresale inmediatamente y se convierte en definitiva en el espíritu del observador, en el rostro de Lutero, se observa de manera como chorreando la sensualidad, la pasión desgobernada y excesiva por los regalos al cuerpo de todo tipo, a los ojos, a los oídos, a la nariz, al gusto, al tacto, al cuerpo entero, es lo que primero produce la sensación de este personaje llamado Lutero. ¿Por qué es tan importante esto que acabo de decir? Porque podemos reconocer el espíritu revolucionario en cada uno de nosotros cuando nos dejamos llevar por la sensualidad. Por la sensualidad de la cual Lutero es el prototipo histórico. Y nos vamos a alejar del espíritu revolucionario, que obviamente es un espíritu luciferino, en la medida de la cual podemos combatir, podemos superar o podemos abandonar nuestras costumbres, nuestros malos hábitos que tienen que ver con la sensualidad. Es decir, con todo aquello que le da un supremo valor a la sensorialidad corporal por encima de la fuerza del espíritu, del estado de gracia, del afán del conocimiento, de la búsqueda de la sabiduría. El hombre sensual, con pasiones desbordadas, es un revolucionario típico. Y sin él saberlo, de manera explícita, le está haciendo el gran juego a la revolución de la cual el jefe ya sabemos quién es, Lucifer en persona. Incluso esto es una revelación hecha por Cristo. Vuestro padre es Lucifer, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El segundo personaje que nos inspira el conocimiento verdaderamente profundo de la revolución, no de una revolución, sino de la revolución, como le he venido diciendo, en términos globales, pues es Robespierre. Robespierre, el famosísimo sicario, multiasesino Robespierre, a quien se le atribuye haber llevado al cadalso a miles de compatriotas y cuya máscara mortuoria se conserva en el Museo Tussaud de Francia. Hay una máscara que expresa principalmente, y lo que expresa principalmente Robespierre en esa máscara es el odio. El odio. Un odio tan profundo, un odio tan avasallador, que sin haber abolido la sensualidad, porque no habría revolución sin sensualidad, es la nota dominante de su fisonomía, de la fisonomía del líder francés más importante en la Revolución Francesa. Sus labios cerrados para siempre parecen, sin embargo, destilar algo de la predicación de la violencia y de la muerte en la era del terror. El terror en la Revolución Francesa es un periodo breve, ¿sí?, en el cual mueren millones de personas a manos de los líderes revolucionarios, Robespierre, Danton, Marat y otros, que eran los jefes o líderes de la revolución, hasta que por fortuna otro revolucionario pero moderado les pone alto, y ese fue Napoleón Bonaparte. Si seguimos analizando el cuadro de Robespierre, esos ojos que ya no ven parecen conservar una expresión de odio viperino, es decir, de serpiente. La frente abovedada da la sensación de que todavía está rumiando piezas oratorias incendiarias, así se le conocía. Con sus piezas oratorias incendiarias llevaba al cadalso a centenares o miles de inocentes y sus planes de subversión. Todo en Robespierre no es sino odio igualitario.
tanto en el plano especulativo, ideológico, intelectual, como en el plano militante, de acción práctica. Un inmenso deseo de destruir todo lo que por cualquier razón sea superior a él. ¿No les apesta esto a lo que está sucediendo en México? El inmenso deseo de destruir todo lo que por cualquier razón sea superior a él. Si analizamos el odio que el bulto tiene por la riqueza bien habida, a la cual él llama mala vida, si analizamos el odio besánico que el chairo tiene por el aspiracionista, por el profesionista, por el que ha triunfado en la vida, entenderíamos entonces a qué me estoy refiriendo. O sea, a ese inmenso deseo de destruir todo lo que por cualquier razón sea superior a él, por la buena o por la mala. Y el tercer individuo al que vamos a analizar es el Che Guevara, el famosísimo y llevado a los altares de la revolución Che Guevara. Qué lamentable es, qué terrible es ver cientos de miles de jóvenes por ahí en toda América Latina que llevan en su playera, en su sudadera, en su camiseta, la efigie del Che Guevara como un héroe, como un ángel, como un semidios. Cuando en realidad el Che Guevara, un argentino trasplantado a Cuba, que expresa tan auténticamente el cuño marxista de la Revolución Cubana. En el retrato del Che Guevara vemos que los cabellos, es decir, en ese retrato que circula por ahí, repetido hasta millones en las sudaderas o playeras de los chavos que se las ponen, y a veces no tan chavos, los cabellos parecen no haber sido cortados nunca, ni lavados desde hace mucho tiempo. Un bigote ralo y deshilachado, cuyos extremos acaban uniéndose con la barba, de contornos inciertos, formando un solo marco de desaliño y desorden, que producen una repulsión instintiva, pero que buscan despertar una impresión de naturalidad y de falta de pretensión extremadas. Por su parte, la mirada de un brillo inusual y la sonrisa buscan dar una cierta idea de cordialidad y amabilidad un tanto mística, pero que a los que lo conocemos bien, más bien nos parece diabólica. En este hombre de apariencia dulce se da uno de los soportes del régimen del Paredón, donde tantas víctimas fueron cruelmente inmoladas. Podemos describir al Che Guevara como una persona que tenía la mística del paredón. ¿Esto qué significa? Que por quítame allá esas bajas, mandó fusilar a cientos, por no decir a miles, de adversarios reales o de adversarios imaginarios. Así que de héroe tiene lo que yo de físico nuclear, ¿sí? Tantas víctimas fueron inmoladas por él y hasta se perdió la cuenta. Lo que sí sabemos de él es que del régimen que promueve él con su vida, básicamente es un movimiento contra la Iglesia, en una persecución brutal contra la Iglesia Católica, al estilo perfecto de Robespierre, el francés, o de Lenin, el ruso. ¿Sí? Y volvemos un poco a Lutero, para entender todavía mejor los dos pilares de la revolución, la sensualidad y la soberbia. Si la fisonomía de Lutero expresa sobre todo la avidez por los placeres del cuerpo, y la de Robespierre, sobre todo el odio igualitario, la del Che Guevara representa una de las máscaras más recientes de la revolución. Ojo, despacito lo digo. ¿Cuál es la principal máscara de la revolución? De esa revolución que encabeza el demonio, la bondad falsa ocultando la peor de las violencias. Si observamos el rostro del Che Guevara, parece amable. Y su desaliño les atrae a millones de jóvenes. Bien, así es la revolución. Es atractiva para los sensuales y para los soberbios. Y es repulsiva para los místicos verdaderos del espíritu, para los verdaderos intelectuales, para los verdaderos buscadores de la sabiduría, del bien, de la verdad, de la belleza y de la unidad,
el Che Guevara nos resulta repulsivo. Pero para los revolucionarios soberbios y sensuales, el Che Guevara muestra la máscara de la bondad falsa, ocultando la peor de las violencias. Yo he podido convencer a algunos admiradores del Che, diciéndoles, explicándoles, dándoles a conocer los datos reales de cuántos muertos, en qué momento y los nombres incluso de algunas de sus víctimas más famosas, y la inmensa mayoría de ellos no sabían que el Che tenía la mística del paredón y que le encantaba fusilar como diversión. Ese es el verdadero rostro del Che. Ahora bien, vamos adentrándonos en el espíritu profundo de la revolución. ¿Cuál es la mística revolucionaria que ahora predica Morena en México? Y que explica el por qué todo se está destruyendo. Pero esto que todo se está destruyendo fue propio de Lutero, fue propio de Robespierre, fue propio del Che, fue propio de Lenin. No nos asombremos, porque la revolución es la destrucción del orden por excelencia. En efecto, el orden de cosas que viene siendo destruido, atención por favor, es el orden que había en la cristiandad medieval. Pero entendiendo por medioevo la era humana que empieza con la instauración en Constantinopla del triunfo de Constantino sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio, en donde empieza la cristiandad. Y todo este periodo que va del año 308 al año 1797, pasan 14 siglos o un poco más. Toda esa era estuvo vigente el concepto de la cristiandad. Y todas las naciones llegaron a tener un príncipe, un emperador, un rey, un gobernante oficialmente católico. Y todas las naciones en la era de la cristiandad llegaron a tener una constitución católica. Llegaron a ser grandes predicadores de la fe católica. Naciones como España, Portugal, Italia, la misma Francia. Grandes intelectuales, grandes filósofos crearon la cristiandad. ¿Cuál es entonces el propósito fundamental de la revolución? Destruir ese orden por excelencia que fue la cristiandad, que duró prácticamente 14 siglos. Ahora bien, esa cristiandad no fue un orden cualquiera. Fue posible, como serían muchos otros órdenes diferentes. No, este orden supremo, este orden excelente de la cristiandad al cual me refiero, fue la realización en las circunstancias inherentes a los tiempos y lugares del único orden verdadero de los hombres. Repito, fue la realización en las circunstancias inherentes a los tiempos y lugares del único orden verdadero entre los hombres, o sea, la civilización cristiana. ¿Qué es entonces lo que quiere destruir la revolución? La civilización cristiana. Lo advierte muy claramente en su encíclica Immortale Dei, de León XIII, que lo describe en estos términos. La cristiandad, describe en estos términos la cristiandad medieval. Hubo un tiempo, dice el Papa, León XIII, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados de la tierra. En esa época, la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina penetraban las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. Entonces, la religión instituida por Jesucristo, sólidamente establecida en el grado de dignidad que le es debido, era floreciente en todas partes gracias al favor de los príncipes y a la protección legítima de los magistrados. Entonces el sacerdocio y el imperio, ¿sí?, el altar,
y la corona estaban ligados entre sí por una feliz concordia y por la permuta amistosa de buenos oficios y de beneficios mutuos. Organizada así, la sociedad civil dio frutos superiores a toda expectativa y cuya memoria subsiste y subsistirá, consignada como está en innumerables documentos, que ningún artificio de los adversarios podrá corromper u oscurecer. Palabras del Papa, refiriéndose a lo que realmente fue la cristiandad, que, bueno, pues por hablar de México, tuvo un destructor de este orden supremo, de este orden por excelencia, llamado Benito Juárez, con una supuesta separación de la Iglesia y el Estado, que no es más que una manera eufemística, una manera dulzarrona de referirse a la triste verdad. El orden cristiano que de una manera tan espléndida describe León XIII en su encíclica Immortale Dei, queda destruido por Benito Juárez y nunca más será restaurado, a pesar de los intentos, de los buenos intentos que al final de su régimen hizo Porfirio Díaz. Nunca más la Iglesia en México volvió a tener la libertad, la preponderancia en los espíritus mexicanos que tuvo durante esa formidable era de la cristiandad. Y desgraciadamente, los espíritus revolucionarios que prendieron en Francia, que casi destruyen a Francia, pues prendieron en el alma de un curita malvado, astuto, erudito, inteligentísimo, pero perverso, que fue el cura Hidalgo. Y él fue el que precisamente trajo a México el espíritu, despertó en México el espíritu revolucionario en el sentido que hoy lo estamos presentando. Por esa razón, el bulto habla de la cuarta transformación, porque la revolución ve una perfecta concatenación entre las guerras de independencia, las guerras de reforma, la Revolución Mexicana y ahora la 4T. ¿Por qué? Porque los anima exactamente lo mismo, que es la destrucción del orden de la cristiandad, la sujeción de la Iglesia y de los espíritus cristianos y sobre todo católicos al orden laico. Por ejemplo, hace un rato antes de empezar la sesión, leí una noticia escalofriante. Biden, el presidente norteamericano, se prepara para lanzar una iniciativa de ley que prohíbe el acceso a la Unión Americana de cuantos ciudadanos de la tierra, y particularmente si es sacerdote o fraile o predica alguna religión, que se oponga a la ideología de género. O sea que si yo tuviera que sacar una visa y esta ley propuesta por Biden es finalmente aprobada por el Congreso de la Unión Americana, cosa muy probable, por mis declaraciones contra la ideología de género, yo sería un individuo al cual le negarían el acceso a la Unión Americana por mi ideología anti-IDG. Ahora imagínense lo que esto supone para multitud de sacerdotes, monjas, religiosos, frailes, etcétera, que tienen necesidad de entrar y salir de los Estados Unidos por infinidad de misiones y compromisos que tienen para poder cumplir con su misión. Bueno, pues esta ley está dentro del más profundo espíritu revolucionario, justamente para poder darle paso a la destrucción del supremo orden de la excelencia, que es la cristiandad. Hay un libro que voy a proporcionarles a todas las personas que a partir de hoy y durante toda la semana que entra tengan a bien cubrir su cuota del mes de febrero, ya sea de los grupos de lunes o miércoles o de viernes, o los dos. Este libro se llama Revolución y Contrarrevolución. Es un libro formidable, es una obra magistral, cuyas enseñanzas deberían difundirse hasta hacerlas penetrar en la conciencia de todos los que se sientan verdaderamente católicos, y diría más, de todos los hombres de buena voluntad.
En estas líneas, y yo estoy basándome justamente en este libro, todos aprenderíamos que la única salvación está justamente en aquello que la revolución nos niega, en Jesucristo y en su iglesia. Y los primeros se sentirían confirmados y robustecidos en su fe y prevenidos e inmunizados psicológica y espiritualmente contra un proceso súbito que les sirve a muchos de ellos como útiles idiotas y compañeros de viaje. Sí, la gran mayoría de los mexicanos actuales, estoy hablando de ese 70% que todavía aplaude como focas al bulto de Palacio, lo dice muy bien el autor de este libro, se sirven los revolucionarios de ellos como útiles idiotas, compañeros de su viaje. Estos 30 y tantos millones de chairos, pues, que votaron por destruir el orden cristiano y aplauden la destrucción de todo orden, el orden en salud, en finanzas, en economía, en seguridad, en relaciones internacionales. Bueno, como un pequeño ejemplo de cómo se destruyen las relaciones internacionales, pues se manda como embajador a Canadá a un convicto confeso de ser un violador, como lo es Pedro Salmerón. Hasta en eso, el antigobierno revolucionario antimexicano se da el lujo de hacer el capricho de mandar como embajador a una persona que tiene un grueso expediente, ¿sí?, como violador y que además está pues denunciado por un grupo de mujeres bastante numeroso que fueron alumnas de él en algún centro universitario. Ahora bien, aquí voy a hacer mención a mi santo patrón, San Juan Bosco, que por cierto el próximo lunes 31 de enero en esta su humilde casa tendremos fiesta nacional porque pues es el día de mi onomástico. El onomástico de un buen católico no consiste en autocelebrarse y en irse de farranda por ahí y en comprarse algún lujo, tener acceso a algún capricho, aunque esto podría suceder, pero no es lo esencial. Lo esencial en la fiesta de una persona que celebra su santo, o sea, el onomástico, es hacer un honesto análisis de cuánto se acerca uno en su forma de pensar, en su forma de gobernarse, en su forma de hablar, en su forma de trabajar, en cuánto se acerca uno a la manera mediante la cual ese santo condujo su vida. Yo la tengo muy difícil con don San Juan Bosco o don Bosco, como le dicen cariñosamente. Bueno, porque es un santazo, es un tipo fuera de serie, pero aún así, pues tendré que hacer un saludable examen de conciencia para ver si de alguna manera, aunque sea liliputiense, me parezco un poquito a él. Bien, y entonces lo cito porque él, curiosamente, hablando del tema que hoy nos ha tocado hablar, la revolución a escala global, nos platica la causa esencial del éxito de la revolución. En todas partes del mundo donde ha habido un movimiento revolucionario, este ha tenido éxito. Ninguna revolución ha fracasado. Entendida como éxito, su afán destructivo. El éxito del afán destructivo está clarísimo en todas las revoluciones de la Tierra de todas las épocas históricas. En este sentido, ninguna revolución ha perdido, ninguna revolución ha sido derrotada. Como lo aclara el autor de ese libro que mencioné, a veces la revolución retrocede y nada de a muertito, solamente para dar confianza a los ciudadanos católicos y volver a dar un zarpazo cuando ellos suponen, o nosotros suponemos, que la revolución ha muerto, o que ya no existe, o que se puede compartir ideología con ellos, e incluso vienen alianzas tan absurdas como PRI, PAN, PRD, MC, ¿sí? Mezclar el ácido sulfúrico con el ácido clorhídrico, con el pan, con el agua, con el queso, con el vino, con el aceite,
¿Y qué mezcla sale? Pues una mezcla explosiva. Pero eso es justamente el espíritu revolucionario. Y San Juan Bosco nos lo explica de una manera brillantísima. Dice así, voy a leer las líneas en las cuales se basa este extraordinario santo, campeón de la didaje, campeón de la pedagogía, de la didáctica, del arte de enseñar, cómo lo explica él en su propio lenguaje. Nos dice San Juan Bosco así: el dime con quién andas y te diré quién eres, es un medio facilísimo de dar con las ovejas sarnosas antes de que se truequen en lobos rapaces. No son para colegios corrientes. Dice San Juan Bosco: primeramente, en cuanto a los malvados, a los que yo llamé ovejas sarnosas, diré una sola cosa que acaso parecerá inverosímil, pero que es cierta, a ciencia cierta, tal como la dijo. Estoy leyendo un párrafo de San Juan Bosco. Supongamos, dice él, que entre 500 alumnos de un colegio haya uno de vida depravada. De pronto llega un nuevo alumno, también el vicioso. No se distingue externamente del resto de los otros 498. Además, este par son de distinta región y de distinta provincia, e incluso de nacionalidad diversa. Están en un curso anual, en un curso escolar distinto, y nunca pues tienen una banca en común, ni se sientan juntos, ni hacen fila juntos. Pero, ¿qué creen que sucede? Que al segundo o tercer día de estancia en el colegio, y tal vez a las pocas horas, estas dos ovejas sarnosas ya andan juntas en el recreo. ¿Cómo se localizaron? El santo nos explica. Pareciera que un espíritu maléfico les hace adivinar quién está manchado en su misma alma, o como un imán demoníaco los atrae para trabar íntima amistad. El dime con quién andas y te diré con quién eres es un medio facilísimo de dar con las ovejas sarnosas antes de que se truequen en lobos rapaces. Estos sujetos no son aptos para tenerlos en colegios comunes y corrientes. Y por eso San Juan Bosco expulsaba a las ovejas sarnosas, no sin pretender su conversión. En algunas ocasiones tuvo éxito, en otras desgraciadamente no. Entonces, un experimentado observador, tan veraz como San Juan Bosco, tan experimentado y competente en asuntos pedagógicos, no puede ser puesto en duda. Ese testimonio nos pone en presencia de un hecho que no es difícil observar igualmente entre adultos, ya sea en los episodios corrientes de la vida cotidiana, ya en los grandes acontecimientos históricos. Cuando el mal llega a ciertos niveles de profundidad en las almas, aparecen dotadas de una agudeza de vista, estas almas perversas, que les permite ver a través de ciertos indicios que podrían parecer insignificantes para otros, pueden captar, pueden llegar a reconocer de lejos a sus congéneres, a las otras ovejas sarnosas que ya se convirtieron muy probablemente en lobos rapaces. Esta facilidad con la cual aquí aplica el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, explica la enorme facilidad mediante la cual los enemigos del orden supremo, de la cristiandad, han tenido esa enorme facilidad para reunirse en torno a Lutero, para reunirse en torno a Robespierre, para reunirse en torno a Lenin, en torno a los líderes mal llamados héroes revolucionarios de México, para reunirse en torno a todo aquello que va a ser en contra de Dios, de la patria, del rey, de la vida y de la familia. Dios los cría, dice un dicho, y ellos se juntan. ¿Pero cómo se juntan? Precisamente por ese espíritu diabólico que los identifica a uno con otro de una manera tan fácil y que les permite hacer partidos políticos
que les permite hacer movimientos que van a tener un éxito asombroso y que a lo largo de la historia nunca han podido ser realmente detenidos. ¿Sí? San Juan Bosco nos da pues la clave de cómo es que se da esa identificación entre las diversas corrientes, las diversas personas que forman un corriente revolucionario. Una corriente revolucionaria, que es única. Ahora bien, vamos a estudiar en los 10 minutos que me quedan de exposición las características propias de esta revolución. Ya dijimos que se basa en la sensualidad y en la soberbia de sus líderes y de sus seguidores, y en el espíritu que todo busca destruirlo. Salud, educación, seguridad, economía, relaciones internacionales, etcétera. Como en estos momentos México es probablemente el mejor ejemplo de la tierra, de ese afán destructivo. Pero ¿cuáles son las características fundamentales, las características de este movimiento desde que empezó hasta la fecha y que nos consume a escala planetaria en algo que podríamos llamar una crisis casi permanente? Bueno, pues las características son las siguientes. Para empezar, es universal. Ocurre en todo el planeta, en mayor o en menor grado. No existe hoy un pueblo que no esté alcanzado por ella en mayor o en menor grado. Ni siquiera las católicas Polonia y Hungría se salvan de la debacle, se salvan de la acción revolucionaria de algunos de sus miembros. ¿Sí? Nadie se salva, todas las naciones están involucradas. Es universal, pues. Segunda característica. Esta crisis, a ver, le ruego al chiquillo que anda por ahí gritando que apague su micrófono, mamá, porque yo ya no puedo estar apague y apague los micrófonos porque alguien los vuelve a encender. Por favor, un poco de disciplina, si son tan amables. Quedamos entonces ya que la crisis revolucionaria es universal y que no hay pueblo que no esté involucrado o alcanzado por ella. Segundo, esta crisis es una. No son varias crisis de diversos especímenes. No, es una crisis. No se trata de un conjunto de crisis que se desarrollan de manera paralela y autónoma, cada una por su lado y cada uno en cada país. No, sino que cuando ocurre un incendio en una floresta, no es posible considerar el fenómeno como si fuesen 1000 incendios autónomos y paralelos de 1000 árboles vecinos unos de otros. No, el término combustión, aplicándose al bosque, aplica a la revolución, ¿sí? Aplica a todo lo que acontece en el planeta como un fenómeno único, unificado. Arde la floresta, arde el planeta en una crisis revolucionaria que sigue pretendiendo destruir la cristiandad, el catolicismo. ¿Sí? Esa es su primer característica. Comentando todavía dentro de esta característica, en consecuencia, hace mucho tiempo que la cristiandad, en cuanto a familia de estados oficialmente católicos, repito, hace mucho tiempo que la cristiandad, en cuanto a familia de estados o naciones oficialmente católicas, dejó de existir. De ella restan como vestigios algunos pueblos occidentales y cristianos, como podría ser Polonia o Hungría, tal vez Croacia y tal vez en algunas partes de la República Mexicana. Y todos se encuentran actualmente en agonía bajo la acción de este mismo mal, la revolución. En este caso, localmente encabezada desde 1910 por la revolución. Pero ya entendemos que no es un fenómeno local, sino un fenómeno global. Tercera característica, la crisis que causan las revoluciones es total. Es total. ¿Esto qué significa? Que una vez que se mete a un determinado país, esta crisis se desarrolla
en una zona de problemas tan profunda que se prolonga y se desdobla por el mismo orden de las cosas en todas las potencias del alma, en todos los campos de la cultura, en fin, en todos los dominios de la acción del hombre. En ciencia, en economía, en seguridad, en educación, en la familia, en la iglesia, en el deporte, en los medios masivos de comunicación. En todo, la crisis revolucionaria está presente, sin excepción. Cuarta característica, esta crisis revolucionaria es dominante. Es dominante. Encarado superficialmente, los acontecimientos de nuestros días parecen una maraña caótica e inextricable, y de hecho lo son desde muchos puntos de vista. Sin embargo, es posible discernir como resultados profundamente coherentes y vigorosos de la conjunción de tantas fuerzas desvariadas, porque estas siempre están consideradas como una fuerza dominadora. En efecto, nos dice el Papa León XIII, al impulso de estas fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo gradualmente impelidas hacia un estado de cosas que se va delineando igual en todas ellas y diametralmente opuesto a la civilización cristiana, en donde se ve que esta crisis es como una reina a quien todas las fuerzas del caos le sirven como instrumentos eficientes y dóciles. Eso es, pues, la cuarta característica, es dominante. Y la quinta y última es procesiva o progresiva. Esta crisis no es un hecho espectacular, único y aislado, no. Si ustedes creen que la 4T está separada del PRI, qué equivocados están. Morena es primor. Todos los viejos priistas están en Morena. Todos los viejos priistas gobiernan hoy este país en términos revolucionarios y en términos, quinta característica, progresivos. Habiendo nacido en un determinado momento con gran intensidad en las zonas más profundas del alma y de la cultura del hombre occidental, esta crisis viene produciendo desde hace muchos siglos nuestros días trágicos, diferentes graves convulsiones. A este proceso bien se pueden aplicar las palabras de Pío XII, relativas a un sutil y misterioso enemigo de la Iglesia. Este enemigo, dice Pío XII, se encuentra en todo lugar y en medio de todos. Sabe ser violento, pero también astuto. En estos últimos siglos intentó realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso del cuerpo místico de Cristo y está casi a punto de lograrlo. Quiso la naturaleza sin la gracia. Está hablando Pío XII. Esta crisis revolucionaria quiere la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad. Y a veces la autoridad sin la libertad absoluta. Es un enemigo que se volvió cada vez más concreto con una ausencia total de escrúpulos que aún sorprende. Cristo sí, la iglesia no. Y después, Dios sí, Cristo no. Y finalmente el grito impío, Dios ha muerto. Y hasta Dios jamás existió. Y de ahí ahora la tentativa de edificar la estructura del mundo sobre las bases de no dudamos en señalar, como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad. ¿Cuál es? Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, ¿sí? Una sociedad sin Dios, una familia absurda y antinatural. Así que tenemos que estar perfectamente alertas para que la revolución, en sus 1000 máscaras aparentemente amables, no nos pesque en este grito final que hoy da. Dios ha muerto. Con eso termino mi exposición del día de hoy y comenzamos a la sesión de preguntas, aportaciones,
dudas, etcétera, comentarios, soy todo oídos. Adelante, por favor. ¿Quién quiere participar? Por cierto, estoy muy honrado con 99 asistentes. Qué bueno, esperaba yo romper récord en esta sesión y gracias a Dios lo logré. ¿Quién quiere decirnos algo, lo que sea? Una pregunta, un comentario, una aportación. Muchas felicidades, Juan Bosco. Habla Armando González desde Puebla, Puebla. Adelante, Armando. Muchas felicidades por tu cátedra y por los grandes conocimientos que nos has expresado en este breve periodo de tiempo, y que sabemos que pues te ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo el haberlos conjuntado para aclararnos de manera muy simple, ¿verdad?, los daños tan graves que estamos viviendo en México y que son continuos, seguirán siendo continuos hasta que pues Dios lo permita. O hasta Gracias. que nosotros, al menos en nuestro cantón, al menos en nuestro ámbito natural de acción, le pongamos un hasta aquí. Así es. Lo cual nos puede costar la vida. Claro. Nos puede costar el ostracismo, nos puede costar el destierro, nos puede costar, aunque no nos cueste la vida, el costo a pagar puede llegar a ser impagable para muchos cristianos que realmente no estén procurando vivir en gracia. Que es lo que hoy se proclama, ¿no? Como parte de la revolución. Así es, pues muchas gracias. Gracias a ti por tu felicitación. Felicidades. Es muy valiosa. Me alegra mucho escuchar tus palabras. Y tenemos a Rodrigo, a Lina, Alejandro y Melissa. A ver, les ruego a todos que silencien sus micrófonos y que solamente la persona a la que yo le dé la palabra lo tenga encendido. Rodrigo, por favor, adelante. Doctor, como que no está ahí al pendiente y se activa su micrófono y no se da cuenta. El mío está activado. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? Rodrigo, enciende tu micrófono, por favor. Adelante, Rodrigo. Parece que Rodrigo no me escucha. Alina, ¿me escuchas tú? Sí, don Juan Bosco. Adelante, Alina, por favor. Te tocó porque Rodrigo no encendió su micrófono. Sí. Al inicio mencionó los antivalores metafísicos y no los alcancé a apuntar. ¿Podría repetirlos? Ah, sí, cómo no. Permíteme un segundito para repetir lo que dije y no dejarlo a la memoria. Sí, por favor. Aquí los tengo. Permíteme un segundo más. Ya voy. Perdón. Es que pensé que había perdido la imagen, pero no. Diablos, es que no lo hallo. Si no, pues, si tiene una imagen y puede compartirla después. No, es que el problema está en que esta computadora no me permite switchear entre la exposición y algún archivo. Voy a hacer el último intento. Sí, aquí está. Los dos antivalores metafísicos son la igualdad absoluta y el libertinaje perfecto o libertad completa. Okay. Y las dos pasiones dominantes de las que más se sirven son la soberbia y la sensualidad. Oh, sí. Con esto completo. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Sí, pude ver el documento de tal manera que mi respuesta es fidedigna. Correcto. Rodrigo, no sé si ya prendiste tu micrófono. Y si no, nos vamos con Alejandro Familiar y luego con Melissa Reyes. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, dos
hay tanto que se puede comentar, ¿verdad? Este panorama que acabas de trazar, tan formidable, tan arrollador en lo que estamos viendo día con día en el mundo actualmente, es increíble. Pero es una evidencia que avanza a pasos muy, muy evidentes. Afortunadamente hay una lucha ya abierta, ¿no? Mucha gente que tiene otra conciencia y se está cobijando nuevamente en los principios religiosos para tratar de abatir esto. Pero lo que yo quería comentar es de que yo creo que todos, por la educación estandarizada que hemos recibido de cierta manera, de buena fe, de buena voluntad, creyendo lo que se nos dice, siempre pensamos en esta revolución como liberadoras, o por lo menos así se han pintado, ¿no? Y poco a poco, es más, yo de unos tiempos recientes hacia acá es cuando he descubierto la gran perversidad que hay detrás de cada una de ellas. Pero la pregunta, lo principal es cómo se puede rebatir, porque el argumento siempre que las hace ver como luminosas o liberadores son estos, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa, desde luego la corrupción o el esplendor material y aplastante de la aristocracia, pues que también pues no, es difícil tampoco negarlo, ¿no? En el caso de Lutero, lo que siempre se alude es el gran dispendio y la corrupción que se había dado en algunos estratos muy altos de la Iglesia Católica. Y en el caso de la Revolución Rusa, lo mismo, se añaden los excesos y las crueldades o opulencia aplastante de los zares frente al pueblo. Entonces, ahí es donde cuesta trabajo a veces justificar, pero luego ya uno cuando descubre la perversidad, pues se da uno cuenta que yo creo que la revolución es peor de lo que se quería corregir, ¿no? Es que es muy importante entender este concepto. El revolucionario es el espíritu revolucionario que en infinidad de ocasiones se encarna en sujetos concretos como Robespierre, Lutero, Marat, Danton, Pancho Villa, Madero, Zapata, el Bulto. Crean un problema, o sea, hacen un incendio y luego llegan los bomberos encabezados por ellos. Y apagan el incendio, sí lo apagan, y te cobran por haberlo apagado y crean algo peor que el incendio. Te secuestran la propiedad, te quitan la libertad, te someten a un proceso de esclavitud, te fusilan, ¿no? Te persiguen, te echan de tu tierra, pero hay que entender que es el bombero que llega a apagar un fuego que él encendió subrepticiamente por debajo del agua. Él lo atizó durante siglos, durante milenios, durante décadas. Y una vez que este incendio estalló, son los salvadores de la patria, los apagadores, los apagafuegos, ¿sí? Los grandes héroes. Esto sucedió en Francia, en Inglaterra con Cromwell, en México con todos los revolucionarios cuyas biografías vamos a ver en lo esencial. Sucedió desde luego en Francia, sucedió en Rusia. Se crea el problema, ellos, los revolucionarios de alto nivel, y debo añadir una respuesta a tu pregunta. No se explica este movimiento apagafuegos sin el extraordinario poder, astucia, fuerza e intromisión de la masonería. Digamos que la masonería es el sistema nervioso central, es el sistema respiratorio, es el sistema gastrointestinal, que es el sistema osteoesquelético que une a los revolucionarios, la masonería. ¿Sí? Y como todos están interconectados, de manera no visible, de manera no oficial, de manera subrepticia, de manera semisecreta, entonces el ciudadano común no sabe qué está pasando. De tal manera que cuando estalla un movimiento revolucionario,
cuando estalla por ejemplo, la toma de la Bastilla, el ciudadano común y corriente no sabe realmente quiénes están atizando la toma de la Bastilla desde su sofá, desde la comodidad de sus boudoirs, de sus recámaras, de sus castillos. El pueblo mexicano, cuando estalla la revolución de 1910, muchos, no lo dudo, se fueron con la bola, como le llamaban, esperando tierra y libertad para encontrarse ¿qué? Pues el despojo, el pillaje, el millón de muertos conservadoramente vistos, y finalmente cuando la revolución termina, pues hay los mismos ricos de siempre, los masones, y muchísimos más pobres que nunca. Pero ese concepto es fundamental. Tú puedes decir, sí, los rusos, los zares rusos eran unos desgraciados y eran unos abusivos y acéptales todas las maldades que te quieran mencionar, pero explícales, esa misma maldad que fue atacada por la revolución fue creada por los mismos revolucionarios para tener la oportunidad de destruir l'ancien régime, el viejo régimen, el antiguo régimen, y crear uno nuevo, más anticatólico, más anticristiano, más laico, más light, más liberal, más contra las leyes naturales de la vida, más contra la familia, más contra la vida, y todo revestido de un avance en pro de la libertad y del libre arbitrio del hombre. Sí. Hay que entender el truco. Es un prestidigitador formidable, ¿sí? El que orquesta todo esto, ¿no? Sí, también puedes aceptarle que en el México de Porfirio Díaz había una brutal desigualdad y que las tiendas de raya y todo lo que quieras. Claro, un argumento muy poderoso es decirle, pero lo que no puedes negar es que Porfirio Díaz construyó el México moderno. Sin embargo, si aceptas el lado malo de Porfirio Díaz, acéptalo, nada más dile, el lado malo de Porfirio Díaz fue creado por las fuerzas revolucionarias para tener la oportunidad de que las logias yanquis, ¿sí?, desde los Estados Unidos, concretamente el abuelo de los Bush, financiara a Madero para incendiar México y avanzar en sus proyectos de la revolución mundial. Te voy a recomendar un libro de mi padre que se llama La Revolución Mundial de Herodes a Bush. Es un análisis detallado. Búscalo en internet, La Revolución Mundial de Salvador Abascal, subtítulo de Herodes a Bush. Bueno, se lo recomiendo a todos. Ojalá lo puedan encontrar por ahí en alguna tienda de Amazon o yo no sé dónde. Y demuestra cómo cada incendio revolucionario está intencionalmente creado por las fuerzas luciferinas al interior de la masonería, que luego avanzan, retroceden y parece que hacen la paz con el catolicismo y se ponen a dialogar con él y presentan un rostro amable, solamente para seguir llevando agua a su milpita y esclavizándote a su ideología luciferina cada vez más. 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, 5 pasitos para adelante y 3 para atrás, hasta que haces confianza y dices, sí, ¿por qué no? Vamos a aliarnos con el MC, vamos a aliarnos con el... Sí, ya sabemos que este partido promueve el aborto, pero pues es el mejor candidato. Y así es como hoy este México de la mezcolanza política es un verdadero berenjenal anticristiano. Y donde ya el partido que supuestamente representaba la mayoría conservadora de este país, pues ya cayó en la ideología de género, gracias justamente a la revolución que hoy he expuesto. ¿Sí? Bien. Tenemos a Melissa con su mano levantada. Adelante, Melissa. Bueno, Alejandro, termina tu intervención y luego Melissa, luego Hugo y Luis Rivera. Tiende tu micrófono, Alex. Está apagado. Ese modus operandi lo conocí un poco, pero me ayudaste mucho a Qué bien. ahorita A concretarlo. habrá que luego
en otro tiempo que tuviera un poquito más amplio para detallar cosas, pero lo que quería nomás comentar, se los voy a enviar al grupo. Ay, acabo de escuchar una entrevista, yo ya sabía, ya había visto una parte, el video grabado de la entrevista de un deflector ruso que se va a Estados Unidos, parte del sistema comunista, en los años 80 por ahí, y ahí predice él cómo va a ser el avance del comunismo, y creo que da como 30, 40 puntos, así de extensísimo, y uno tras otro se ha logrado. Y mucho es esto, de que hacerle creer a Occidente que el comunismo estaba derrotado y que estaba hacia atrás, y que en base a eso iban a ir, pero con todo. Les voy a mandar el nombre, es un cuate que huyó de Rusia, de muy alto nivel de la KGB, y describe precisamente lo que tú estás diciendo en muchos detalles. Comento que Hugo y Carla nos aportan el título de un libro que se llama El Che, máquina de matar. Y qué interesante que a pesar de que el Che fue una máquina de matar, hoy sea el ícono de millones de chavos incautos que además cantan himnos revolucionarios. Algo que a mí me produce náuseas, literalmente, es escuchar el himno revolucionario chao, chao, chao. Bueno, no me vomito porque no traigo algo en el estómago. ¿Sí? Bueno, Vela, chao, además, vela, chao, chao, chao. Escúchenlo, búsquenlo por ahí. Pero bueno, nomás para cerrar algo del Che, el Che abominaba a los homosexuales y los Los también asesinaba, ¿sí? Y ahora los LGTB lo tienen de bandera. Sí. Cosas veredes, mío, sí. Bien, tenemos a Juan Gerardo. A ver, Juan Gerardo, ¿qué nos quieres decir como invitado? No, sigo yo, doctor Melissa. Sigue, perdón, Melissa, ya te había dado la palabra, pero no veía tu manita, disculpa. Pues es que la bajé porque ya me había dado la palabra. Sí, perdón, entonces... Melissa, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Gusto en saludarlo, doctor. Es el Como placer. siempre, muchas gracias por su cátedra tan maravillosa. ¿Te gustó esta? Oiga, sí, cómo no, está... Qué bien, es Qué un bueno honor que me lo digas. La preparé muchísimo, tengo meses preparando estas sesiones sobre la revolución. Sí. Pues qué bendecidos somos de que podamos escucharlo en vivo con esta maravillosa cátedra. Gracias a Dios. Doctor Abascal, con base justo en esta maravillosa analogía que hizo con respecto a que estos incendios los provocan. Ellos los provocan y luego los apagan. Ajá, exacto. Me acordé de dos películas, no sé si ya las haya visto, una que se llama El Ilusionista, que justamente como que va por ahí, se la recomiendo, y otra que se llama El Buen Mentiroso. Bueno, pues las dos las voy a buscar porque vale la pena. Sí, se las recomiendo a todos y yo creo que va por ahí un poco esta analogía que usted hace, ¿no? Con Qué bien. llevarse la sorpresa de esto. Bueno, y entonces, a ver, para ser prácticos, ¿qué sería lo más recomendable que usted nos recomiende, nos sugiera con respecto a esta situación en la que estamos viviendo? Por ahí, si no mal recuerdo, hace semana y media, 2 semanas cuando mucho, por ahí usted comentó en el grupo de varios que usted estaba ya incluso de acuerdo en no votar, ¿no? Ahora en las elecciones del 2024. A mí me parece extraordinaria esa parte porque es algo como práctico, ¿no? Pero entonces tenemos de aquí al 2024 para, pues, enrolar a nuestros familiares y amistades, conocidos, vecinos, Una compañeros. aclaración ahí, Melissa. Yo no hablaba de no votar en el 2024, sino el no votar en el circo tramposo de la revocación de mandato. Eso estamos claros, eso estamos claros. No, Algo, sí, en el 2024. Acuérdese que yo soy de las primeras que estoy completamente en desacuerdo en la revocación. Magnífico, sí. Pero yo dije, sí he llegado a pensar, y no si sería como una manera de generar una nueva revolución en ahora sí no votar. Una contrarrevolución. Perdón, contrarrevolución. Mira, habría que pensarlo. Yo me voy a esperar para ver si en el 2024 hay un candidato que me represente. O un partido que con ese candidato me represente en cuanto católico.
Claro, Si no hay quien me represente, no voto. ok. Sí, sí, por ejemplo, Remotamente le daría mi voto al menos peor, pero también habría que analizar qué tan menos peor, porque resulta que los menos peores en la elección pasada eran abortistas, exactamente. incluyendo a Ricardo Anaya, Ay, sí. pobre Decepción. chavo, ¿sí? Qué decepción. Entonces, ujú. Entonces, bueno, ese es como, o sea, ya sabemos cuáles son los objetivos de la 4T. Ya Sí, sabemos para dónde van, de dónde vienen, ya son los sabemos mismos de muchas la cosas. gran revolución que hoy les he presentado. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿qué y ahora qué con esto? O sea, ¿qué sigue? ¿Cuál es esa luz al final del túnel para entonces ir sobre eso y ya no estar como tanto entre las ramas? Bueno, no me falten de hoy en 8 y les tengo la respuesta. También la he estudiado, por Bien, supuesto. Y la bien. he estudiado de mano de las encíclicas papales. Es que es increíble el tesoro que tenemos en las legislaciones papales tan desconocidas en el mundo católico. O sea, los papas, todos los papas, desde que empezaron a escribir encíclicas más con enfoque social, nos dan soluciones que el católico promedio no tiene. Lo tienen Ok. católicos de la estatura de León Blois, no sé, José Vasconcelos ya converso, de mi padre, de un servidor que se ha dedicado a estudiar estas cosas, pero el católico de a pie ignora las grandes soluciones que nos dan los papas. ¿Sí? Sí, Entonces, he hecho una recopilación de, bueno, ya vimos el maldito, ahora vamos a ver el remedio y el bendito, ¿no? ok. Pero sí hoy era absolutamente indispensable ver a la revolución desde esa nave espacial a 400 kilómetros de distancia. Verla toda Excelente. como es, completa, Ujú. con su afán destructivo del orden supremo, porque no deja hueso con cabeza, no deja títere con cabeza. Y cuando le conviene, retrocede y sonríe, ¿sí? Mm. Y hace la paz contigo y te estrecha la mano y te da de abrazos y se une a tu partido y funda la democracia cristiana solamente para seguir llevando agua a su revolución. Y qué bueno que toca ese punto, doctor, porque yo veo que hay muchísima gente, incluso dentro de nuestros propios grupos, que hay una tendencia victimista, ¿no? Es que las justificaciones, ¿no? Es que nos hacen pensar que esto es bueno, es que lo que transmiten en la televisión es que, a ver, no eres víctima del sistema, ¿y dónde está tu pensamiento crítico para discernir? ¿Y dónde está Justamente por eso di esta tu sesión y voy a seguir con ella. Este ok, tema no es inagotable, pero era muy importante comenzar a presentar. ¿Sí? correcto. Entonces, Gracias, doctor. aquí, gracias a Esther Ramírez, le agradezco que escribió de manera muy sabia las 5 características de la revolución. Es universal, es una, es total, es dominante y es progresiva. Bravo por esa síntesis, Esther. Muchas, muchas gracias. Porque vale la pena que todos lo tengan en su cabeza, ¿no? Estas 5 características, porque cada decisión que tomemos, cada acción que realicemos, no perdamos de vista al adversario. Bien, tenemos a Luis Rivera. Bueno, ahora sí que son muchas manitas, pero bueno, espero tener tiempo para todas. Luis Rivera, Doctor. adelante, Luis. Sí, muchas gracias, doctor. Pues bueno, mi comentario va curiosamente en función a la participación de la última compañera, en el sentido de que cuando entendemos precisamente la amenaza que representan pues todas estas organizaciones, ¿no? Que nos atacan y que promueven este tipo de movimientos o revoluciones, ah, resulta muy abrumador y más entendiendo pues el tamaño del poder que tiene, ¿no? Entonces, en el entendimiento y conocimiento de la historia, encontramos también cómo es nuestra obligación como católicos, ¿verdad? Como hijos de Dios, dar una resistencia. Y curiosamente, esa resistencia ha tenido posibilidades de éxito. Cito algunos ejemplos históricos. El caso de la Revolución Francesa, lo que fue la guerra de la Vendée,
Sí, aunque los vandeanos fueron masacrados. Sí, pero sin embargo, pues sus ideales todavía hoy perduran y es lo que está haciendo que ciertas regiones de Francia se mantenga todavía viva, pues esa pureza, ¿no? De fe y está resurgiendo curiosamente ahorita el catolicismo. Tenemos otras contrarrevoluciones como fue el plan de Tacubaya contra las leyes de reforma. ¿Sí? Tenemos lo que fue la propia guerra cristera. Hoy en día, si bien la contrarrevolución que enfrentamos no va en el orden por a fuego y sangre, espero en Dios que no llegue y si llegue, pues ni modo, ¿verdad? Pero ahorita pues es una guerra intelectual, guerra por la verdad, diría yo. Sí. Esa es donde yo veo que tenemos esta área de oportunidad y es donde veo que precisamente pues bendiciones que Dios nos da como por ejemplo usted, que nos instruimos y nos formamos como soldados, porque si entendemos, pues Dios es rey de los ejércitos, es nuestra obligación, si no podemos pelear por falta de armamento, cuando menos resistir, y llamo armamento, me refiero a conocimiento, bases, si no tenemos un dominio pleno del tema, no por eso permitamos o aceptemos lo que en cierta manera sabemos que está mal o que va en contra de lo que Dios establece. Y también, si bien estas fuerzas, estas organizaciones, como usted nos lo ha explicado en otras sesiones, todos los elementos que tienen de poder, ellos tienen todo eso porque no cuentan con el poder más grande, que es el poder de Dios. A nosotros nos asiste el Espíritu Santo y Dios en su palabra nos dice en Josué 1:9 que seamos fuertes y valientes. No debemos temer ni acobardarnos porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Entonces, no importa que tengan todo el dinero del mundo, todas las armas, la tecnología, medios, todo, no. Dios con nosotros. Y es eso lo que quiero yo dejar por participación, que no nos abrumemos por el Correcto. tamaño de enemigo que tenemos. Pero ¿Es cuánto? sin abrumarnos, sí hay que conocer. De acuerdo, doctor. Bien. Gracias, Luis. Tenemos a Juan Gerardo Nevares. Prende tu micrófono, Juan Gerardo. Si es que me ves. Gracias, doctor. Amigos, muy buenas noches. Doctor, entendiendo pues el plan del maligno y sus herramientas, por así llamarle, que son las revoluciones en cada punto de la historia, esas tres que nos comenta, y en nuestro caso que nos compete, México. Mi pregunta para usted sería si pudiera describir la misión trascendente en el plan de salvación de Dios de México por la Virgen de Guadalupe, por lo que implica precisamente ese llamado de México a la evangelización del mundo que nuestro Papa, Santo Papa San Juan Pablo II nos convoca. Y precisamente si entendiendo esa misión trascendental de México, es de ahí que la masonería mundial ha enfocado todas las pilas, pareciera que ahorita México es en la lupa, en la parte latinoamericana, que es la parte de la gran reserva cristiana católica, por así decir. Entonces, a efecto de con esto que le comento, si pudiera darnos luz en lo que usted piensa al respecto de esa misión de México trascendente en el plan de salvación al que estamos llamados por nuestra Santísima Madre, y si entendemos que todos los aliados del demonio, masonería y conscientes e inconscientes, no sé, que sí se han puesto de acuerdo para hacer todo esto, doctor, el llamado es, ¿será acaso posible que los hijos de la Santísima Madre no nos pongamos de acuerdo para no estar esperando a ver quién nos representa en nuestros valores católicos y realmente generar esa acción, esa representación católica de México y tope con lo que tope? Esos nuevos cristeros del siglo XXI que ya nuestros amigos del Movimiento Viva Cristo Rey nos convocaron en meses pasados. Ese es mi comentario, doctor. Gracias. Ya, tristemente, cualquier movimiento católico, y te lo digo por experiencia desde mi bisabuelo, luego mi abuelo y luego mi padre, ha sido invariablemente infiltrado y ha sido invariablemente dividido por las fuerzas del mal.
Te lo digo incluso por experiencia propia. Tenemos que tener un estado de alerta altísimo para evitar que a veces por quítame allá esas pajas, ¿sí? Los grupos católicos, podría pasarme horas y horas explicándote la dramática situación en la que se encuentran el Frente Nacional por la Familia, Viva Cristo Rey, la Acción Católica, los movimientos de cursillos. El signo se llama división. Porque no practican la fórmula que me he cansado de decir en este grupo y en todos mis grupos. Unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Toman el rábano por las hojas y las divisiones vienen por cuestiones accidentales. Lo repito, por y favor. se hace a un lado lo esencial. Pero voy a contestar tu pregunta, obviamente no ahorita porque es una respuesta muy compleja que forma parte de este ciclo de conferencias cuando empecemos ya el tema, ya no de la revolución, sino de nuestra contrarrevolución. De tal manera que si tú sigues asistiéndonos, si te inscribes formalmente en este grupo, al igual que todos los de los amigos que están relacionándose con nosotros por planes y proyectos en común, seguramente tendrán todos ustedes el conocimiento de cuál es el papel que México juega en ese salvamento mundial que habrá de salir de aquí por ser la tierra de María de Guadalupe. Dejo la respuesta en el aire porque sería larguísimo empezar ahorita una respuesta formal a tu pregunta. ¿Puede repetir los 3 elementos? Coincidencia, ¿cómo estuvo? Los 3 elementos. De una vez, ¿cuál es nuestra manera de operar como equipo católico? Nuestra manera de operar es unidad en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El credo, el dogma, el magisterio de 2000 años. Ahí está lo esencial. Libertad en lo accidental, en las formas de hacer las cosas, son accidentales. Y en todo, caridad. Con la loca que usan nuestros adversarios es irrompible, como decía San Juan Bosco. ¿Sí? Un cordero sarnoso se junta con otro cordero sarnoso y ambos se vuelven lobos feroces. Y en el caso del católico, qué difícil es conjuntar un grupo católico con unidad en lo esencial. Es mi experiencia más dolorosa y más reciente. No se da la unidad en lo esencial. En fin, pero no me cansaré, lo que Dios me preste de vida, para seguir luchando por lograr un poderoso grupo católico, incluso con acción política, en donde podamos tener unidad en lo esencial. ¿Sí? Y la respuesta a tu pregunta, pues está en el aire y será devanada clara, larga y profundamente en próximas sesiones. ¿Ok? Ahí, doctor, mi comentario con esto, sabiendo que ciertamente iba con esa intención, doctor, de que es la pregunta que nos, ahora sí, como decían los compañeros, bueno, ¿y cuál es la luz al final del túnel? ¿Acaso pues ya nomás esperamos a que el matadero se siga dando para todos? O no, por supuesto que no. Entonces, y lo había creo dicho que ya, habrá respuestas exacto. que van a estar fundamentadas en las encíclicas papales. Aquí mi comentario es que, por ejemplo, lo que nos ha funcionado, y ahorita por eso quise anotar el texto tal cual como usted lo representa, porque ahí engloba lo que nosotros nos ha funcionado, es que sabemos que para poder hacer algo, sea negocio, sea un apostolado, sea X, pues tenemos los bueyes con los que contamos hay que arar, como decía el abuelo, ¿verdad? Y sé que con una persona, si puedo coincidir, el 90% pues podría hacer más con él. Hay otras personas que cuento con el 3% en la coincidencia, doctor. El 99% de coincidencia y ahí todo el porcentaje hasta un 1, un 3%. Pero con aquella persona que puedo coincidir un 1, un 3%, que muchas veces es en la voluntad de hacer una oración por uno, pues bueno, ya tenemos un aliado en esa oración, en esa intención. Creo que esa es donde resumen sus 3 puntos y la verdad
Me da mucho gusto poder conocerlos y prácticamente es parte de lo que debes de promover, esa forma de colaborar en equipo con esos 3 principios. Le agradezco mucho. Muy bien, gracias, Juan Gerardo. Tenemos a Carlos Padilla. Adelante, Carlos. A después Leonardo y finalmente Arcelia. Sí, Carlos. Hola, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, primero que nada es una felicitación porque hoy es día de Santo Tomás de Aquino y hace rato entré tarde a clase porque andaba en misa que hubo con un obispo de aquí de la localidad, con el obispo Talamantes, y mencionó algo muy hermoso que me recordó mucho a usted, que pues que Dios bendiga a aquellos hombres que buscan la verdad y que la promueven. Y pues Dios lo bendiga, doctor. Gracias, Quería muy alentador. aprovecharlo, pero también ahorita con el tema de lo que mencionaban los 2 últimos compañeros, estoy leyendo un libro que se llama Mi Posesión, no sé si usted lo ha escuchado. Y como usted sabe, en algún momento yo estuve en el Ministerio de Liberación y pues me he formado en esa parte. Es este libro, no sé si lo han visto. Mi Posesión. Es de recomendado por también el padre Amort en algún momento. Pero este libro trata de un muchacho que fue poseído por 27 legiones de demonios. Es una cosa extraordinaria. Y para aquel que no sepa cómo es una posesión de un solo demonio, pues es una lucha que puede durar años, ¿no? Ahora hablemos de 27 legiones. Pero me llegó la reflexión y lo menciono porque precisamente estamos peleando contra gente que es muy malvada, que está afiliada a Satanás y que ahora sí que, aunque las fuerzas se nos gasten, también hay que reconocer que hay que esperar a que Dios quiera, así como a los posesos, Dios es el que decide cuándo se liberan y decide cuándo son poseídos también. Entonces, pues no desesperemos y sigamos pues en nuestra pequeña lucha, tal vez como dice el doctor, pues educarnos, tener más gracia, ser más caritativos y estar más cerca de Dios. Nada más eso, doctor. Muchísimas gracias, Carlos. Arcelia, por favor, enciende tu micrófono y luego Leonardo. Sí. Arcelia. Sí, gracias. Buenas noches. Les saludo desde Jalisco. Para Hola. mí es un verdadero honor estar por primera vez en su grupo. Gracias por ayudarme a conocer o discernir lo que es revolución y contrarrevolución. Y gracias también por invitarnos constantemente a vivir en gracia. Sí. Bien, Arcelia, muchísimas gracias. ¿Comentario, algo más que nos quieras decir o te estoy cortando sin querer? Gracias. Buenas noches. Ya, muy buenas. Bienvenido tu comentario. Tenemos a Leonardo Gutiérrez. Leonardo. Y luego Miriam Caterina. Perdón, no sé si ya me escuchan, parece que ya. Ya. Dos problemas. No sabía cómo marcar la manita, ahorita ya no estaba sabiendo cómo hablar, pero gracias por concederme la palabra. Bueno, miren, yo estaba viendo algunas cosas. Me pareció muy interesante ahorita el resumen que hiciste sobre unidad en lo esencial, libertad en lo accidental, ¿verdad? Y calidad en todo. Esto, por ejemplo, es una receta para los católicos. Los revolucionarios tienen otra forma de estar unidos. O sea, como están unidos en la desgracia, en la psicología de Lucifer, pues ya Lucifer es el que los une. De alguna manera, o sea, ellos se disciplinan cuando se trata de fastidiar a la iglesia o a los católicos. Allí hasta se revuelcan de rabia. Ya vimos cómo mataban a los cristeros, cómo han matado a los que defienden la iglesia. Entonces, se ve esa cuestión luciferina. Y el resumen es que la revolución no es otra cosa más que la hipocresía. Eso es
la revolución. Y hay que recordar lo que les decía Cristo a los hipócritas. O sea, no podemos estarle haciendo el juego a la revolución, porque cuando nosotros pecamos, somos un revolucionario más, aunque no nos demos cuenta. Excelente Entonces, comentario. Muy bien, Leonardo. Eso es terrible, ¿no? Ahora, la revolución nunca ayudará a nadie, pero sí perjudicará a todos, hasta aquellos que entregan su vida por la revolución, ¿verdad? Entonces, he estado leyendo con mucha atención el libro de ¿Por qué soy católico? Muy bien. Se congeló tu imagen, Leonardo. Bueno, mientras Leonardo recupera la voz, Miriam, por favor. Hola, buenas noches a todos, compañeros. Hola, Miriam. Bueno, yo, disculpe, llegué tarde a la clase. A las 9 me acuerdo que tenía clase, perdón. Pero bueno, ya lo escucharé grabado, pero lo que alcancé a escuchar a partir de las 9, pues cuando mencionó que la característica principal mencionó la soberbia y el libertinaje. La soberbia y la sensualidad. Soberbia y sensualidad. Sí. Entonces, soberbia y sensualidad. En esto, perfecto, gracias. Bueno, recordé, quiero compartirles rápido una experiencia que tuve, que conocí a un amigo español, bueno, que yo lo consideraba mi amigo, y resulta que es un joven que ya tiene 39 años y él me dice, yo no me quiero casar, no me interesa casarme. Él dice, de hecho, si mis hermanos tienen hijos, cometerán una estupidez grandísima. No creo que ningún ser humano debería de tener hijos. Y pues sí, o sea, piensa una vida muy hedonista, muy egoísta. Ahí tienes un perfecto revolucionario. Sí, o sea, veo que el aborto que se despenalizó en España desde hace 35 años atrás, o sea, no solamente se ha encargado de matar a millones de españoles, sino que ha convertido a los españoles en calígulas. Así es. Excelente opinión, Miriam, y qué bueno que puedas ver el video completo. Mañana quedará subido para que puedan todos repasarlo, ¿ok? Muy bien. Gracias. Tenemos a Catalina. Adelante, Catalina. Sí, doctor, buenas noches y buenas noches al grupo. Felicidades, que no se me pase, doctor. Ay, ahora he sido muy felicitado, gracias. Sí, sinceramente, doctor. Bueno, pues a mí me ha sorprendido mucho su exposición, doctor, porque qué bien. Yo pensaba no pensaba que el tema de Lutero tuviera nada que ver con la Revolución Francesa y el comunismo. Entonces, me ha sorprendido muchísimo, pero sí me invita como a investigar más, a enterarme más. Y cuando usted estaba haciendo esta exposición, doctor, recordé un poco el tema de los nazis, que una de las razones de éxito fue trabajar en lo secreto, sin que el mundo se enterara qué es lo que estaba pasando. Entonces veo como algo de coincidencia en cada una de estas fases, que una de las maneras de tener éxito es no exponer sus atrocidades, y pues de cierta manera, escondiendo lo malo, pues están dando una cara muy diferente que no alcanzamos a percibir. Y eso es, o sea, es muy impactante, doctor. Sinceramente me ha impresionado mucho eso. Excelente, qué bueno que te llevas ese impacto, y aprovechando tus palabras, debo hacer una aclaración. Otro villano de la historia fue Adolfo Hitler, pero él fue un contrarrevolucionario. Si él perdió la guerra, fue porque la revolución mundial lo derrotó. Todas las fuerzas luciferinas se unieron para derrotar a otro demonio menor.
Tenía muy poco de bueno, Adolfo Hitler. Sí. Es gravísimo. Pero él sí fue un adversario de la revolución. Ok. No fue la de perder. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿no había comentado usted hace tiempo que él también fue pagado por el sionismo? No, nunca lo he dicho. Él fue financiado por el sionismo. Claro que sí. Pero al mismo tiempo que el dinero salía de la banca Rothschild a las arcas de Hitler, en cantidades muy superiores salían a Inglaterra y a Francia y Estados Unidos para financiar a los aliados. Eso fue lo que dije. No, sí. Está totalmente demostrado que la banca sionista financió a los dos adversarios. Pero esto ya lo vienen haciendo desde la más remota antigüedad. La banca sionista financió a los que invadieron España y después financió a los que durante 7 siglos lucharon por la libertad de su patria. Y lo mismo sucedió en Vietnam, en Corea, y en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial. En todas partes, el sionismo revolucionario es el factor económico que explica el por qué son tan omnipresentes y casi tan invencibles. Mucho ruido, doctor. Tienen micrófonos encendidos. Bien, a ver, por ahí se oye mucho ruido. Sí, Ana María Guadalupe. Silencié. Yes. Bien, adelante, Carlos. ¿Algo más? Sí, nomás una cosa así. Antes de terminar, si perdón, me permite, Catalina, Carlos. Catalina. Sí, mire, mi segundo comentario y último es que precisamente del tema de los nazis, leí en un documento que cómo era posible que el pueblo alemán fuera tan insensible al sufrimiento que se le puso a los demás pueblos. Entonces, una de las cosas que se hizo en el país, se les adoctrinó a odiar a todos los judíos, por ejemplo, de tal manera que a nivel primaria, secundaria, había libros de texto donde se les enseñaba que eran una población nociva, que era la causa de la crisis económica del país, porque eran unos como usurpadores. Sí. Y bueno, esa técnica pues está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Sí, adoctrinamiento a nivel kinder, primaria, secundaria y no se diga más. Totalmente, sí. Entonces, bueno, eso es como para reflexión. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, bueno, pues si no hay algún comentario diferente, Alejandro. Bueno, ya nomás rapidísimo porque ya nos estamos muy largos todos. Nomás quería comentarles una cosa. No sé si alguno de ustedes conoce el nombre de un filósofo brasileño, historiador, se llama Olavo de Carvalho. No, yo no lo conozco. Lo acaba de entrevistar una persona muy importante en internet, es un youtuber, se llama Miklos Lukács. Y qué bárbaro, ¿eh? Te lo voy a enviar, Juan Bosco, y tú ya decides a quién se lo puedes enviar. Bueno. Es un personaje de un nivel geopolítico y cristiano, tiene una visión aplastante, simpaticísimo, acaba de morir y es una persona muy grande. Parece que es un titán en Sudamérica, un titán. Y ya nada más por último comentario, todo este tema de la parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, bueno, si a alguien le interesa, hay un documental larguísimo sobre todo esto y nada más como un dato así rápido, Hitler destruyó y los nazis más de 300 o 3,000 logias masónicas durante su estancia en el poder. Y se acaba de descubrir también de Himmler en Alemania, tiene el acervo sobre masonería y todo más grande que de Occidente. Cierto, pero bueno, Dios permitió el triunfo de la revolución solo por cosas que Él sabe. Ahora sí que hay que acatar el veredicto de la historia porque el Señor es el conductor de la historia, tanto cuando permite los males como cuando hace milagros para bienes, ¿no? ¿Sí? En fin,
Pues muchísimas gracias a todos por su participación, por sus reconocimientos, por sus felicitaciones que me alentaron muchísimo, por la nutridísima asistencia. Hoy llegamos a 100 y si no hubo más es probablemente porque se agotó el acceso de la sala. Pero bueno, yo espero que las próximas sesiones puedan tener todavía un éxito tan grande como este y aún mayor. Les recuerdo que aquellas personas que paguen su cuota entre hoy y el martes próximo, la cuota correspondiente a febrero, tendrán 2 libros gratuitos. El libro de Revolución y Contrarrevolución y el libro mío, del cual soy autor, de Mitos de la Dictadura de la Ideología de Género, que será presentado desde la sala de la Universidad Pontificia de México por la acción del padre José González, mañana sábado a las 4:30 de la tarde. Si la liga está disponible para invitarlos, se las enviaré a todos los que les envié la invitación de hoy para que asistan a la presentación de este libro, al cual van a tener acceso gratuito simplemente los que se pongan al corriente con su cuota de febrero. Así que se van a ahorrar por ahí un 500 o más. Pues muchas gracias a todos, muy buenas noches. Estamos en contacto y nos vemos mañana por la tarde en el lanzamiento de mi libro, Mitos de la Dictadura de la Ideología de Género. Muy buenas noches. ¿A qué hora, maestro? A las 4:30 de la tarde, hora Ciudad de México. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades, doctor. Gracias. El libro, ganes el libro individualmente. Mande su pago, inmediatamente le mando el libro. Felicidades, gracias.